Bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de notación científica. La notación científica, tal cual, como su nombre lo dice, pues es una forma de expresar cantidades demasiado grandes o demasiado pequeñas, pero de una forma sencilla, simple y que sea con poco espacio. En este caso, tal cual, se utiliza para procesos científicos, para expresiones de cantidades, por ejemplo, pesos de planetas, por ejemplo, longitudes. Muchas veces los encontramos en expresiones donde nos dice la distancia de la Tierra al Sol es, y nos lo expresa con notación científica. Otros usos que se hacen es para precisamente el peso molecular, cuánto pesa un átomo, cuánto pesa una molécula, distancias, como ya lo decíamos, en algunos casos para expresar fuerzas, todo lo que tenga que ver con cantidades muy grandes o muy pequeñas, en este caso, se va a utilizar este tipo de notación científica para expresarlos. Esto nos va a ayudar a tener un mejor control sobre las cantidades. En vez de escribir una cantidad con 18, 20 dígitos, 30 en algunos casos, pues bueno, solamente vamos a escribir una notación, que es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy a realizar. Con una notación científica, siempre vamos a contar con 4 conversiones de esta notación. Vamos a ver las 4 el día de hoy, vamos a irnos paso por paso para que quede entendido. Las 4 conversiones tienen que ver con la conversión de si yo tengo un número muy grande que está expresando de forma muy grande, con muchos dígitos, una cantidad, ¿cómo lo convierto en notación científica? La segunda conversión es, si tengo una notación científica de un número grande, bueno, ¿cómo voy a convertir de esa notación científica a ese número grande con todos sus dígitos? La tercera conversión, por el contrario, es, si tengo un número muy pequeño, muy pequeño, con dígitos decimales después del punto, sin ningún entero, cabe destacar esto, que no debe tener ningún entero para que sea un número muy pequeño y se pueda convertir en notación científica. Bueno, ¿cuál es el proceso para convertir de este número pequeño expresado con muchos dígitos a una notación científica? Y la cuarta conversión, pues viceversa. Si tengo esta notación científica con una expresión de número muy pequeño o cantidades muy pequeñas, muy bajas, ¿cómo la convierto a esa expresión con todos sus dígitos? Vamos a comenzar entonces. La notación científica, antes de ver las conversiones, pues bueno, tiene una base 10. Significa que vamos a tener 3 elementos, siempre vamos a tener esos 3 elementos en la notación científica. La primera es el número base, y como regla general, siempre ese número base va a estar multiplicado por 10, ya que hablamos de un sistema decimal en el cual la base siempre va a ser 10. Ese 10 va a estar siempre elevado a un exponente, que lo vamos a poner como exp. Por lo tanto, este 10 va a ser una constante. Este 10 jamás lo vamos a cambiar, así es que por 10 se queda fijo. Los únicos 2 valores que vamos a necesitar son base y exponente. Hay que tenerlo bien claro, esa es la estructura de la notación científica. Por lo tanto, vamos con el primer tema. Conversión de un número extenso, vamos a llamarlo así, y este número lo vamos a convertir a la notación científica. ¿Ok? Vamos a comenzar por ejemplos, me voy a ir paso a paso. Empezamos. Un ejemplo 1 de este sería, si yo tengo una cantidad con los siguientes dígitos. ¿Ok? En este caso tenemos una cantidad con 13 dígitos, de los cuales, pues bueno, si quisiéramos tomar su nombre, habrá que separar de derecha a izquierda cada 3 elementos, recordando las unidades de medida. Aquí teníamos las unidades, por lo tanto, aquí estamos hablando de 6.735.820.000.2587. Como no hablamos de una cantidad en específico ni una unidad de medida, vamos a llamarle solamente unidades. Siempre que no tengamos una unidad de medida, estamos hablando de unidades. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un informe o cualquier otro tipo de expresión
en el cual esta cantidad la voy a estar utilizando frecuentemente, ya se hace para escribir, ya sea para realizar algunas operaciones con ella. Bueno, por lo que yo tengo que hacer es convertirlo a notación científica para que sea más manipulable, para que sea más sencillo el poder utilizar esta cantidad en vez de estar repitiendo su nombre real, que volvemos a repetirlo, es de 6.735.820.000.2.587. Hasta para pronunciarlo es un poco complicado, por lo tanto hay que convertirlo en notación científica para realizar con él operaciones, para realizar escritos, expresiones o cualquier otro tipo de cosa. Es mucho más sencillo hacer una notación científica. Por lo tanto, si yo ya tengo mi número que voy a trabajar, vuelvo a la estructura. Acuérdense, la estructura es la base multiplicada por 10 y ese 10 elevado a un exponente. Necesito estos dos elementos, encontrarlos a partir de este número. Así es que empiezo. Voy a ponerle aquí abajo la base, que la ocupo encontrar, y el exponente. Solo ocupo esos dos. Bien, la base tiene una regla fundamental, una regla básica, que es que de ese número enorme que tengo, voy a poderlo completar o poderlo identificar por un número entero y dos números que sigan de forma decimal. ¿Estos números de dónde los voy a sacar? Bueno, comenzamos. De este número que tengo arriba, entonces, el primer paso es colocar el punto decimal al final. ¿Dónde va a ir el punto? Pues bueno, al final. Como no tiene decimales en este caso, yo pongo el punto decimal al final. Siempre todos los números tienen un punto decimal, así es que en este caso voy a ponerlo ahí. Después, ya que tengo ese punto decimal al final, voy a poner un punto decimal auxiliar. Le voy a llamar así porque una cantidad no puede tener dos puntos, solo tiene uno. Este punto va a ser auxiliar porque me va a ayudar a identificar la base de esta notación científica. Este punto decimal auxiliar lo voy a colocar después de el primer dígito que contenga esta cantidad, que en este caso es el 6. Así es que después del 6 pongo mi punto decimal auxiliar. Voy a nombrarlo aquí, auxiliar, y vamos a ponerle a este el punto decimal original. ¿Ok? Bien, ya que tengo esos dos puntos, pues bueno, tal cual como dijimos hace un momento, la regla fundamental para el número base es tener un número entero y dos decimales. Voy a tomar en cuenta el punto auxiliar para encontrar este número. Por lo tanto, tengo aquí un número entero y con este punto auxiliar voy a formar dos decimales y este número entero. Por lo tanto, en este caso el número base para convertir esta notación sería 6.73. Después del 3, es decir, el 58200022587, prácticamente los voy a desechar porque esa cantidad, como es una cantidad muy grande, no necesito detalles, no necesito de información tan completa como esto para expresarlo en una notación científica, es decir, esto se va a perder. Lo único que me interesa es expresar cuán grande es esta cantidad, así es que me quedo con el 6.73. Teniendo esto en cuenta, paso al exponente. Vamos a tomar en cuenta que para formular el exponente, todos los exponentes van a tener un signo. Es decir, si la cantidad, estoy hablando de una cantidad muy grande, como es en este caso, que no tiene puntos decimales, es decir, no es cerca a cero, estamos hablando de billones en este caso, es decir, que la cantidad se desarrolla del punto original hacia la izquierda, estoy hablando de un número grande, por lo tanto, si es un número grande, que lo voy a expresar en notación, este exponente siempre va a ser positivo. Cuando veamos la conversión de un número muy pequeño, bueno, este exponente será negativo. Como hablo de una cantidad muy grande, entonces mi exponente es positivo. ¿Y cómo voy a encontrar el valor del exponente? Pues muy sencillo. Voy a basarme también en mi punto auxiliar y en mi punto original. Y lo único que voy a hacer es contar cuántos dígitos o cuántos espacios hay de punto a punto. En este caso puedo comenzar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, mi exponente, como es un número grande, ya lo dije, es positivo, y es más 12. De ahí es de donde obtengo mi exponente. Y paso al último paso, que es muy sencillo. Si ya tengo mi base, ya tengo mi exponente, y mi estructura me dice que tengo una base multiplicada por 10 elevado a un exponente, pues bueno, simplemente sustituyo el valor de la base, el valor del exponente en esta estructura, y por lo tanto, esta cantidad original que tenía es lo mismo que expresarla como 6.73, que es la base multiplicada por 10,
y el exponente lo obtengo de aquí, elevado el 10 a la 12ª potencia. Esta es la notación científica de esta cantidad. Como es una cantidad positiva, puedo o no ponerlo aquí. Si lo dejo así, doy por entendido que si un número no tiene signo, es positivo. Incluso puedes ponerlo como más 12 para que quede más generalizada, pero de las dos formas es válida. Y así es como convertí entonces un número extenso a un número expresado en notación científica. La segunda conversión, como lo mencionaba anteriormente, es la conversión ahora. Si yo tengo el número expresado en notación científica y quiero dimensionar qué tan grande es este número, es decir, cómo sería su número extenso o de qué número está representando a esta notación científica. Así es que vamos a comenzar. Si yo tengo una notación que sea 3.53 por 10 a la 6, ¿a qué número está representando esta notación científica? Entonces, ¿cómo voy a descubrir ese punto o ese dato de este número extenso? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a tomar en cuenta nuevamente la estructura de la notación, que es una base, el múltiplo, que siempre va a ser por 10 en un sistema decimal, y el exponente, en este caso, que lo tengo aquí. Así es que con esos dos datos voy a separarlos y voy a identificar cuál es la base. En este caso es 3.53. ¿Y cuál es mi exponente? Bueno, como no tiene signo, doy por hecho que es positivo y el valor es 6. Ya que tengo la base, ya tengo ahora el exponente, voy a realizar lo siguiente. Coloco la base aparte, el 3.53. Identifico el punto original. En este caso, pues bueno, está aquí después del 3, ¿verdad? Voy a ponerle aquí el punto original. Ese punto original, como es parte del procedimiento, pues bueno, vamos a hacer de cuenta o vamos a expresarlo como si tuviera un movimiento, en este caso hacia la derecha. Como es un signo positivo, vamos a ponerle aquí, se recorre a la derecha, siempre se va a recorrer a la derecha para poder formular un número grande, ¿ok? Entonces este punto que tengo aquí lo recorro a la derecha, como es positivo el exponente, sé que se recorre a la derecha, pero ¿cuántos espacios lo voy a recorrer? Pues bueno, 6, ya que 6 es lo que me está indicando su exponente. Este punto lo recorro 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo vuelvo a colocar. Entonces, este sería mi punto auxiliar, ya que me está auxiliando en la formulación de este número extenso. ¿Qué hago si hay números en blanco, números vacíos, o sea, espacios que después del 3 tengo 4 espacios, pero no hay nada? Pues bueno, como regla general, siempre se van a rellenar con ceros, quedándome entonces este tipo de cantidad, en la cual no va a ser mi resultado. Yo no voy a dejar este resultado así, tal cual, porque ahí no se entiende. Yo ahí tengo una cantidad con 2 puntos decimales. Aunque este sea auxiliar, sigue siendo un punto decimal y yo no entiendo, yo no estoy entendiendo cuál es la cantidad. Por lo tanto, como respuesta, siempre aparte lo que voy a poner es la cantidad, pero tomando en cuenta solo el punto auxiliar y no el original. Entonces me quedaría que esta cantidad, 3.53 por 10 a la 6 o a la sexta potencia, que es mi notación, es igual a 3, 5, 3 y 4 ceros. Este punto, si se dieron cuenta, no lo tomé en cuenta. Este, como es auxiliar y no tiene decimales, no hay ningún problema si no lo pongo. Y entonces, separándolo nuevamente derecha e izquierda de 3 en 3, obtengo que 3.53 por 10 a la 6, que es positivo, es lo mismo que 3.530.000 unidades, ya que no estoy hablando de nada. Bien, pasamos al siguiente. Hasta ahorita llevamos entonces las primeras dos conversiones, cuando tengo un número grande y tengo una notación científica. Ahora, ¿qué pasaría en este ejemplo 3? Si por el contrario yo tengo un número que expresa una cantidad muy muy pequeña, imaginemos el peso de un átomo. Conversión entonces va a ser de número pequeño y este lo voy a convertir a notación científica, ¿ok? Vamos al ejemplo. Si tengo entonces un número, que en este caso es 0.000000,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 218. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, al igual que los otros, es muy difícil, sería muy tedioso estar colocando, escribiendo o realizando operaciones con este número. Así es que lo tengo que convertir a una notación científica para su uso fácil y nos ahorramos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esta estructura jamás hay que dejarla de tomar en cuenta. La base por 10 y un exponente, porque esa es la estructura de la notación científica. Por lo tanto, se hace casi lo mismo que la anterior, que la conversión 1. Voy a tener en cuenta una base, que es una variable dentro de esta estructura. La constante siempre va a ser por 10, o sea, no la cambio. Encuentro la base y también voy a encontrar el exponente. ¿Ok? La diferencia con la conversión 1, bueno, ahora hablamos de una conversión de un número muy pequeño, por lo tanto, va a ser lo mismo, necesito un entero y 2 decimales. Si acaso no me gustara para los decimales, me baso con solo el entero y lo puedo rellenar con ceros o lo dejo. En este caso sí me basta, entonces voy a comenzar desde el punto hacia la derecha a encontrar un número que sea diferente de 0. Ya lo encontré, es el 2. Por lo tanto, si tengo el punto original, en este 2, después de él, voy a poner el punto auxiliar y aquí encontré ya mi número base, que sería 2.18. Siguiente, para encontrar el exponente, tengo que tomar en cuenta su signo primero. Aquí en este caso, como hablamos de un número muy pequeño, que lo identifico, porque es un número decimal, no hay entero, y hay algunos ceros después del punto, con uno que haya ya es un número pequeño, o incluso si no hubiera, ya es un número pequeño ya que no tiene enteros, y por lo tanto mi exponente va a ser negativo. Y hago lo mismo que el anterior, cuento los espacios para ver qué cantidad o cuál es el valor de este exponente. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El exponente sería 9, negativo, ya que estamos hablando de un número muy pequeño. Y por último, formulo esta notación científica de este número y me quedaría la base 2.18, el por 10, que es una constante, y elevado a la potencia de menos 9. ¿Ok? Y ahí sí, así es como hice la conversión de este número a una notación científica de este número pequeño. Bien, pasamos a la última. Vamos a la conversión. Bien, ahora vamos a la conversión número 4, que ahora hablamos de una conversión de una notación científica a un número pequeño. Entonces, por lo tanto, nuevamente tomo siempre en cuenta mi estructura, que es base por 10 al exponente, y por lo tanto, como es de una notación científica este número pequeño, voy a poner la notación científica, en este caso, va a ser de 3.92 por 10 a la menos 5, es decir, el exponente es menos 5. Si se dan cuenta, es muy similar a la conversión número 2 que vimos anteriormente, así es que identifico la base y mi exponente. Son los dos elementos que necesito para poder convertirlo ahora a un número pequeño. Para identificarlo, pues bueno, muy sencillo, esta estructura es la misma que esta, así es que si el 10 es una constante, obtengo que el exponente va a ser el exponente de este 10 y la base va a ser el número que multiplica este 10. Así es que la base es de 3.92 y el exponente es menos 5. ¿Cómo sé que va a ser un número pequeño? ¿Por qué? Porque el exponente es negativo. Si este exponente no tuviera signo o fuera positivo, sé que es un número muy grande. Como es un signo negativo, estamos hablando de un número muy pequeño. Así es que es lo que voy a tomar en cuenta. En este caso, como es una conversión de un número pequeño, este negativo lo que me está indicando entonces es que al momento de realizar el procedimiento, ahora este negativo me indica que el punto se recorre hacia la izquierda. Si cuando es positivo se recorre a la derecha, cuando es negativo hacia la izquierda, para que se pueda permitir o permitiendo que este número sea un número más reducido, ya que el punto decimal original se va a recorrer a la izquierda, dejando entre espacios los ceros. Vamos a realizar el procedimiento. Nuevamente pongo la expresión, que es el número base. En este caso, como es negativa, de entrada puedo ponerlo hacia el lado derecho para tener espacio a la izquierda. 3.92.
Y voy a recorrerlo 5 espacios a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí pongo el número. Importante, no den por hecho que son 5 y entonces voy a colocar 5 ceros. No hagan eso porque estarían equivocándose, ya que este 3, que es el entero del número base, también cuenta dentro del espacio. ¿Ok? Entonces no son 0 y 5 ceros rellenando, no. Siempre se debe hacer este procedimiento para dejar en claro cuál es. Entonces completo el 0 como no hay enteros y cada espacio vacío lo relleno con un 0. ¿Ok? Tomando en cuenta entonces que este fue mi punto auxiliar y este es mi punto original de esta base que calculé a partir de esta notación. Entonces, como resultado, lo que tengo que poner es el número pequeño que encontré, que en este caso, tal cual, vuelvo a repetir, si tiene 2 puntos decimales, solo se toma uno. ¿Cuál voy a tomar en cuenta? Pues bueno, si de aquí me fui hacia la izquierda, este punto se recorrió y entonces este va a ser el bueno. Este no lo ocupo ya y este sí. Entonces voy a tener 0 enteros, punto, 1, 2, 3, 4 ceros. Nuevamente, no den por hecho que hay un 5 y va a haber 5 ceros, no. Y relleno con 392. Y por lo tanto, este es el número pequeño en el cual esta notación está representando o expresando. Bien, con esos 4 ejemplos, estos 4 tipos de conversiones, podemos estar listos para realizar los ejercicios de esta actividad.